No le coloqué acá qué página. ¿Alguien me recuerda la página, porfis? No sé si la copié aquí. No, este era el punto de equilibrio. Vamos a ver. Bueno, entonces ya habíamos extraído todos nuestros, bueno, casi todos, ¿no? ¿Verdad? Íbamos por los costos fijos, creo yo. Vamos a traer los costos fijos acá. Solo déjenme abrir el libro porque no tengo. Ah, yo creo que lo teníamos en Genially, ¿verdad? El caso. Pero mejor lo voy a abrir acá desde el libro. A ver. Página 157, para quienes tienen su libro ahí a la mano, es que el caso está muy, muy grande, pero para pasarlo todo acá, si no, de todos modos no se va a ver. Entonces, para los que tienen ahí posibilidad de abrir su libro, está en la página 157. Bueno, entonces ya habíamos indicado que el edificio tenía un costo de 100%, perdón, de $100 semanales. Entonces ya lo habíamos colocado por ahí. También dice que los empleados de supervisión, mantenimiento y oficina ganan $1,000 semanales. Entonces aquí también vamos a agregar a los costos fijos $1,000 en cuestión de sueldos de administración. Esto es supervisión, también son gastos indirectos de fabricación y gastos indirectos de fabricación. El departamento de contabilidad descuenta la depreciación de equipo de esta operación a razón de $50 por semana, entonces también tenemos $50 en concepto de depreciación. Aquí, bueno, creo que todo lo tomamos en... Aquí nos están hablando de semanal. Vamos a ver qué es lo que nos piden al final para saber si esto pues lo vamos a convertir a un mes, ¿verdad? Siempre eso tómenlo en cuenta. Puede que los datos se los estén dando acá como dice, ¿verdad? En semana y luego al final les pidan la información mensual o anual. Entonces, ¿por qué cantidad ustedes multiplicarían, por ejemplo, ese alquiler semanal para convertirlo en un dato anual? 52. Por 52 semanas es lo estándar, ¿verdad? Entonces, ese es el dato por el cual nosotros deberíamos multiplicar. Vamos a ver. Luego dice el diagrama de flujo se describe en el proceso siguiente. Este sí se los voy a pegar para que esté un poquito más claro de cómo está el proceso de producción acá.
Si ustedes se dan cuenta, nosotros todos los procesos productivos pues inician de esta forma. La entrada son nuestros insumos. No hay problema, Junior. Yo creo que están fallando mucho la señal de internet porque ha estado lloviendo en algunos lugares. Entonces, con 3 gotas de agua que caigan ya se nos arruina la señal, no hay problema. Lo importante es que estén ahí poniendo atención y resolviendo el caso conmigo. Y cualquier duda, pues me van preguntando. Entonces, como les decía, tenemos de este lado de las entradas todos los insumos que nosotros requerimos para poder llevar a cabo pues nuestro proceso y entregar al final, aquí lo que nos están pidiendo son unos componentes, ¿verdad? Y toda esta parte que está en el recuadro pues es mi proceso como tal, ¿sí? Acá es donde generalmente, y desde la entrada, ¿verdad, jóvenes? Todo lo que tiene que ver con la cadena de suministro, mis proveedores, lo que hemos hablado del sistema justo a tiempo, del proceso como tal, cómo yo llevo a cabo mi proceso para que sea más eficiente y efectivo. Y al final también, ¿verdad? Cómo yo desarrollo todo ese proceso que tiene que ver con la parte final de mi proceso de producción. Y pues inclusive algunas empresas también tienen en esta parte la parte de la entrega, ¿verdad? Entonces no la subcontratan, sino que ellos directamente tienen relación con el cliente final y ya desarrollan pues también algún tipo de estrategia en función de esta parte, que ya es un proceso obviamente diferente, pero también obviamente tiene que ver con el 100% de las operaciones de una empresa. Entonces acá nosotros tenemos, para que ubiquemos la información que extrajimos, se recuerdan que primero nos hablaba de una línea de ensamble, ¿verdad? Y nos decía que había un inventario, obviamente, de piezas moldeadas, porque tenemos el área aquí de moldeado, y también tenemos un inventario de piezas compradas, donde está componente, dónde está por acá la materia prima, ¿verdad? Por cada pieza, y ¿dónde teníamos la compra? Creo que son estos 10 centavos que están por acá, ya lo vamos a ir armando. Tenemos las piezas compradas, la pieza que moldeamos, ¿verdad? Y finalmente, pues el ensamble final. Vamos entonces acá a ir armando nuestro caso con la información que tenemos, ¿verdad? Tenemos entonces la parte del moldeado, que está por acá, y luego va a pasar por el ensamble. Aquí la información nos la dieron al revés, pero si quieren la podemos ir desarrollando en función de lo que nos van a preguntar acá. Dice que primero lo que tenemos que hacer en la página 158, ya van a encontrar ustedes el inicio de la solución. Dice por acá, si perdón, ¿qué página es esta? 159. En la 158, determine la capacidad, es decir, el número de componentes producidos por semana de todo el proceso. ¿Están equilibradas las capacidades del proceso entero? Vamos a ir determinando eso en función de los datos que ya extrajimos. Vamos a ir respondiendo nuestras preguntas en función de los datos que tenemos. Vamos a ir colocando esa información acá. Esta es nuestra primera pregunta. Nos está pidiendo que determinemos la capacidad, el número de componentes producidos por semana de todo el proceso. Y luego, ¿qué pasó aquí? ¿Están equilibradas las capacidades del proceso entero? Pues vamos a ver entonces, ¿verdad? Ya tenemos por acá definido qué es la capacidad de la línea de ensamble y la línea de moldeado. El ensamble lo vamos a colocar por acá.
y moldeado por acá. Ensamble. Bueno, acá nos está indicando que tenemos 15 trabajadores que trabajan 8 horas al día y que tienen una capacidad de 150, bueno, la línea como tal, ¿verdad? De 150 componentes por hora, ¿verdad? Entonces acá solo tenemos que verificar, vamos a ver, para que no vayamos a colocar mal estos datos. En la parte inicial, ¿verdad? Nos decía que este componente se arma en un taller que cuenta con 15 trabajadores que elaboran un turno de 8 horas en una línea de ensamble que se mueve a un ritmo de 150 componentes por hora, ¿verdad? Entonces acá debemos analizar bien esa capacidad que se tiene. Nos está diciendo que los 150 componentes son por toda la línea, ¿sí? No es individual. Entonces, si nos dijera que cada trabajador puede ensamblar 150 componentes por hora, pues entonces podríamos nosotros verificar que cada uno tiene la capacidad de producir eso. Ya tendríamos que incrementar la capacidad en función de que cada uno puede producir 150 componentes por hora, pero nos está hablando de la línea como tal, ¿verdad? Entonces acá creo que lo habíamos colocado. 150 componentes por hora en la línea de ensamble. Entonces, vamos a tomarlo de la siguiente forma. Tenemos 8 horas, ¿verdad? Creo que eran 5 días semanales. Toda esa información creo que no la saqué. Ese componente se arma en un taller de 15 trabajadores que lo van con 8 días en una línea de ensamble que se mueve a un ritmo de 150 componentes por hora. ¿Verdad? Entonces tenemos 150 componentes por hora por las 8 horas del día y vamos a suponer que son 5 días laborables por semana. Acá nos lo dice hasta el final, nos lo da desde el principio. Ahora pero tenemos acá 150 componentes. Aquí vamos a poner tenemos 8 horas diarias y vamos a poner aquí 5, que son 5 días, ¿verdad? Componentes. Ocho horas diarias. Esto es por hora, ¿verdad, chicos? Le vamos a poner aquí para comprender por qué le pusimos 150 componentes por hora, 8 horas diarias y 5 días a la semana. Entonces, ¿cómo establecemos la capacidad? Únicamente multiplicando, ¿verdad? Tenemos 150 componentes por hora, por 8 horas al día, por 5 días a la semana. Y tenemos una capacidad Tenemos entonces nuestra capacidad de producción de 6,000 unidades en nuestra línea de ensamble. Luego vamos con el área de moldeado. Acá nos está hablando que son 10 máquinas, 11 máquinas en existencia, pero solo 10 están funcionando. Y tenemos 10 operarios, ¿verdad? 25 piezas por hora. Y solo esa información, ¿verdad? Entonces, yo creo que acá nos hablaba algo de las máquinas. Solo regresemos un poquito a los datos porque acá en esta parte del
Las piezas que componen el ensamble final dice que provienen de 2 fuentes. El departamento de moldeado fabrica una pieza crítica y las restantes provienen de proveedores externos. Se cuenta con 11 máquinas capaces de moldear la pieza fabricada internamente, pero por lo general siempre hay una máquina que está en afinación o reparación en un momento dado. Cada máquina requiere un operador de tiempo completo y produce 25 piezas por hora. Esos datos ya los tenemos ahí. Además, los trabajadores reciben una remuneración individual de 20 centavos por cada pieza buena. Cuando los operadores trabajan horas extras, reciben un incremento de 50% o 30 centavos por pieza buena. La mano de obra del moldeado es flexible y en la actualidad solo 6 trabajadores desempeñan esta labor. Bueno, entonces esta es la limitante que tenemos por acá, ¿verdad? Aquí teníamos 10 operarios, pero actualmente solo tenemos 6 funcionando. 6 que actualmente pues están desarrollando como tal esta actividad. En el moldeado entonces tenemos 10 máquinas, pero esas solo van a estar funcionando 6 porque solo tenemos 6 operarios. Entonces tenemos 6. Aquí le vamos a colocar máquinas y operarios. Obviamente cada máquina necesita un operario y eso va a ir limitando la capacidad. Tenemos también, nos está dando el número de piezas por hora, ¿verdad? Que son 25 piezas por hora. Vamos a colocar esto. Aquí, no sé si sí, 25 piezas por hora. Aquí tenemos, ¿qué más limitantes nos da? Bueno, solo eso, ¿verdad? Para establecer la capacidad. Los costos, eso lo vamos a hacer después. Aquí solo estamos estableciendo la capacidad. Tenemos 8 horas diarias. Y tenemos también 5 días a la semana. ¿Qué vamos a hacer aquí? Nuevamente solo multiplicar. Tenemos 6 operarios. Cada máquina y cada operario son capaces de producir 25 piezas por hora. Tenemos 8 horas disponibles y tenemos 5 días a la semana. ¿Ya todos finalizaron esta parte? Solo debemos ir teniendo cuidado con esa parte de las limitaciones que nos está poniendo en el caso, ¿verdad? Acá al principio nos decía que había 11 máquinas, que 10 estaban funcionando, ¿verdad? Pero en la actualidad dice que solo 6 personas o 6 operarios pueden desempeñar la labor, ¿verdad? O, es decir, operar las máquinas. Entonces, por eso de 10 máquinas, nosotros vamos a estar en capacidad de utilizar solo 6. ¿Sí? ¿Se recuerdan que hace unos días les expliqué la capacidad de diseño y la capacidad efectiva? Y también está la capacidad real, ¿verdad? Entonces, en este caso, por ejemplo, la capacidad de diseño sería la capacidad que tiene todo el sistema de moldeado. Por ejemplo, serían las 10 máquinas o las 11 máquinas funcionando, ¿verdad? Las 11 máquinas funcionando y tendrían que haber 11 operarios. Y ya como cada una produce 25 piezas por hora, entonces la capacidad de diseño es esa. 25 piezas por hora por las 10 máquinas, por las 8 horas diarias, por los 5 días a la semana. Pero acá nosotros estamos estableciendo la capacidad real, lo que actualmente estamos en capacidad de producir. Entonces, por eso estamos hablando de este proceso y nos hace esta pregunta el caso, ¿verdad? ¿Están equilibradas las capacidades del proceso entero? Solo tenemos acá 2, ¿verdad? 2 subprocesos de producción. Entonces, el área de moldeado y el área de ensamble. Y ambas nos dan como resultado 6,000 unidades. Entonces, quiere decir, ¿verdad? Que no hay cuello de botella. Cuando hay cuello de botella, una de las áreas productivas, por ejemplo, si tenemos, en este caso, tenemos únicamente 2 subprocesos,
Pero si uno de los procesos produce menos que otro, ese proceso automáticamente se convierte en un cuello de botella, ¿verdad? Que quiere decir que está restringiendo el proceso completo. Pero en este caso, pues no se está presentando esa situación. Entonces, acá no hay problema y nosotros podemos producir en función, ¿verdad?, de las capacidades que se tienen en ambas. O sea, estamos completamente equilibrados. Vamos a pasar con la siguiente pregunta. ¿Quedó clara esa parte? Sí, eso es lo de ir estableciendo los datos que nos da. Vamos ahora acá. Pero no, lo voy a hacer un poquito más pequeño y luego lo regreso a su tamaño normal. Bueno, aquí ya tenemos nuestra primera respuesta. Y aquí que vamos a colocar, obviamente, solo que sí están equilibrados, ¿verdad? Luego dice, si el proceso de moldeado utilizara las 10 máquinas en lugar de 6 y no se altera la actividad final de ensamble, ¿cuál sería la capacidad de todo el proceso? Entonces vamos a copiar esto. Solo vamos a quitar esto y vamos a volver a traer porque no fijé, se me olvidó fijarlo, pero vamos a hacer el cálculo otra vez. El ensamble entonces dice que no va a tener ninguna modificación, solo el área de moldeado. Entonces el área de ensamble podemos dejar los mismos datos. Aquí, capacidad de producción. Y el área de moldeado. Bueno, tenemos aquí ¿qué? 5 días a la semana. Moldeado, entonces dice máquinas y operarios ya no serían 6, sino 10, ¿verdad? 10. Y piezas por hora, pues esto no varía, serían las 25 piezas por hora. Luego tenemos 5 horas diarias, 8 horas diarias, eso no aquí lo colocamos arriba, y 5 días a la semana. Vamos a traer de acá. Y si ven, aumentó un 40%. De 6,000 unidades que éramos capaces de producir, obviamente aumentó porque ya las máquinas ya no eran 6, ¿verdad? Sino 10. Comprendiendo obviamente que tenemos, el caso también nos decía que nosotros teníamos personal disponible que estaba capacitado para entrar a operar estas máquinas si en determinado momento era necesario, ¿verdad? Pero ¿qué pasa ahora con el proceso de producción? ¿Cuál va a ser la capacidad ahora del proceso de producción? El proceso de producción va a estar limitado por el área que produce menos. En este caso, aunque nosotros en el área de moldeado somos capaces de incrementar la producción, nuestro cuello de botella, ahora sí hay un cuello de botella, va a ser el área de ensamble, porque ahí seguimos produciendo 6,000 unidades a la semana, mientras que en el área de moldeado se están produciendo 10,000.
¿Qué está pasando con esas piezas que se están moldeando? No se están ensamblando esas 4,000 unidades. ¿Qué está representando para nosotros esas unidades? ¿Qué consideran ustedes que está pasando ahí? ¿Qué hago yo con esas 4,000 piezas? Porque no puedo ensamblar más de 6,000. Imagínense, en 2 semanas, aquí tenemos solo una semana. En 2 semanas yo voy a tener 8,000 piezas moldeadas de más que las que he sido capaz de ensamblar. En un mes voy a tener 16,000. Y se me van a seguir acumulando. ¿Sí? Pero una pérdida, licenciada. No pérdida, sino vamos a tener que incrementar nuestros costos en mantenimiento de inventario, por ejemplo, ¿verdad? Si nosotros no tenemos todas las áreas equilibradas, nosotros vamos a tener que ir habilitando espacios o inventarios de producto en proceso, como en este caso, porque tenemos una parte del producto ya finalizado, que es la parte de moldeado, y los vamos a tener que almacenar mientras somos capaces de ya continuar el proceso, en este caso de ensamble. Pero obviamente eso está afectando todo, ¿verdad? Entonces, por eso es importante que nosotros analicemos esta parte, ¿verdad? Por eso esta unidad se llama análisis del proceso de manufactura, porque nosotros analizamos las capacidades que tenemos y vamos tomando decisiones en función de eso. Y en función, obviamente, también de los recursos que nosotros tenemos disponibles para poder llevar a cabo, porque acá pues tenemos otras máquinas, ¿verdad? Pero si fuese necesario, ¿verdad? Entonces nosotros podemos incrementar acá la producción, pero no está siendo necesario. Y recuérdense que todo nace también de la parte de su demanda, ¿sí? Si ustedes en determinado momento se dan cuenta que pueden colocar más productos en el mercado, que van a poder incrementar sus porcentajes de demanda, entonces obviamente ustedes van a tener que hacer este análisis en su proceso de manufactura y determinar si con los recursos que ustedes tienen ya son capaces de cumplir con esa demanda que se está necesitando, ¿verdad? De lo contrario, pues no van a poder ser capaces y en determinado momento de tener un cambio muy drástico en su proceso productivo y en incrementar ese nivel de producción en función de la demanda. Pero ustedes deben tener en cuenta y deben saber cuáles son los recursos que tienen disponibles y en determinado momento pues los podrían utilizar. Eso es lo que está pasando aquí, ¿verdad? Estamos teniendo esas 4,000 unidades semanales y por eso lo que estoy platicando ahorita es lo que necesito que ustedes vean en los casos, ¿sí? Para eso necesito, por favor, que lean la teoría también. Entonces, eso les va a ayudar a ustedes para cuando estén haciendo sus análisis. ¿Sí, Mario, qué manda? Sí, yo estaba viendo, licenciada, que en este caso, por ejemplo, como aumentamos lo que son los operarios, entonces, pero seguimos trabajando con las 25 piezas por hora, 8 horas diarias y 5 de la semana, ¿va? Pero estamos viendo de que en el caso de la capacidad de la línea de ensamble solamente son 150 componentes. Entonces eso nos hace de que nos hacen falta las 4,000 unidades para poder llegarle a los 10,000 de moldeado. Entonces ahí tendríamos que elevar los componentes por hora para poder satisfacer las 10,000 en línea de ensamble. Así es correcto. Gracias, Mario. Así es esa parte. Creo que Mario también en la otra oportunidad realizó un análisis. Eso es lo que quiero que todos hagan. Y les digo por qué. Porque cuando llegan a un puesto de trabajo, a veces lo que ustedes aprendieron en clase a veces no es exactamente igual. Allá en la vida real hay circunstancias que van a hacer que cambie en determinado momento lo que ustedes vieron acá, ¿sí? Pero lo que necesito es eso que habló Mario ahorita, que ustedes sean capaces de analizar los elementos, ¿verdad? Y en función de eso ir tomando decisión, tomando en cuenta todo lo que puede pasar, ¿verdad? Por ejemplo, acá lo que yo les hablaba de primero, aquí estamos hablando que nosotros, pues aquí queremos y estamos analizando si podemos incrementar nuestro volumen de producción, porque probablemente el área de administración y ventas o el área de ventas, ¿verdad? Nos está indicando que van a necesitar más producto, ¿verdad? Porque si el área de ventas nos dice que nos quedemos con la misma producción, pues no movamos nada. Pero sí tenemos que tener, ¿verdad?
un análisis realizado sobre lo que nosotros en determinado momento podemos utilizar. ¿Qué es lo que nos dijo el caso al inicio? Hay 11 máquinas en existencia, 10 funcionan, 10 están operando bien, pero solo 6 operarios ahorita pueden trabajar en las máquinas. Entonces solo estamos utilizando esas 6 máquinas junto con esos 6 operarios, ¿verdad? Entonces eso es lo que está pasando. Acá está habiendo un desfase. Muy bien, entonces esos cálculos es importante que los hagan, ¿verdad? Que vayan analizando ustedes cuáles son esas diferencias. Y recordémonos que a veces los números son bastante fríos, ¿verdad? Ustedes vayan analizando y, por ejemplo, acá lo que yo les decía, bueno, aquí la capacidad, ¿en qué porcentaje se incrementó con relación al moldeado del planteamiento original? Se incrementó en un 40%, ¿verdad? Entonces, cuando ustedes estén dando información a sus superiores o ustedes como estén analizando una situación como tal en sus propios emprendimientos, deben tomar ese tipo de decisiones en función de la información que ustedes han calculado por acá. Por eso es tan importante, yo siempre les digo, nosotros aparte de calcular y de saber hacer toda esta parte, debemos tomar decisiones en función de esto, ¿sí? Así que vayan por favor haciendo ese tipo de análisis y eso les va a ayudar muchísimo para tener mejores notas en sus exámenes. Eso pasó con algunos ahorita en el primer examen parcial. Entonces, eso es lo que necesito que mejoren, ¿verdad? Entonces, gracias, Mario. Por ahí Mario nos hizo un cálculo de cuántos componentes necesitaríamos por hora, ¿verdad? Y aquí, si se fijan, en el caso inicial nos decía que hay 15 trabajadores actualmente, pero que hay que puede la empresa contratar a 15 trabajadores más para un segundo turno de 8 horas si fuera necesario, ¿verdad? Entonces nosotros podemos hacer ese análisis también. Ahorita en la tercera pregunta vamos a ver qué es lo que nos están solicitando y vamos a ir haciendo un análisis de los cambios que se van dando dentro de este proceso productivo. Vamos a ver acá en la pregunta 2, solo nos pedía la capacidad de todo el proceso, ¿verdad? Entonces la capacidad de todo el proceso dijimos que seguía siendo 10,000, porque nosotros vamos a poder entregar solo 6,000 piezas a nuestro inventario de producto terminado, ¿sí? Vamos a poder moldear 10,000, pero solo 6,000 vamos a poder seguir ensamblando, al igual que en el escenario original. Entonces nuestra capacidad permanece igual, a pesar de que en el área de modelado se ha incrementado la capacidad. ¿Se comprendió esa parte? ¿Sí? Ok. Si tienen alguna duda, por favor, me van comentando. Ahora vamos a pasar entonces a la pregunta C. Aquí nos dice, si la empresa optara por un segundo turno de 8 horas más en la tarea de ensamble, ¿cuál sería la nueva capacidad? Entonces vamos a... Si la empresa optara por un segundo turno de 8 horas más en la tarea de ensamble, ¿cuál sería la nueva capacidad? Aquí vamos a ir tomando en consideración, ¿verdad? Que ya incrementamos, digamos, la capacidad del inciso B. Digamos que aquí ya están las 10 máquinas operando en el área de moldeado, ¿sí? No como el caso que vimos del análisis económico, que íbamos haciendo las variaciones sobre el escenario original. Aquí lo vamos a hacer tomando en cuenta lo que se nos vaya diciendo, ¿verdad? En este caso, vamos a suponer que ya hicimos ese incremento en el área de moldeado. Entonces, ahorita, como decía Mario, ¿qué se necesita para igualar? Bueno, vamos a ver ahorita cómo nos queda con un segundo turno de 8 horas, ¿verdad? Vamos a ir tomando por acá entonces. Voy a, como decía Jaimito, el cartero, voy a evitar la fatiga, vamos a copiar esto. Ensamble. Tenemos 150 componentes por hora y aquí lo que vamos a hacer es que vamos a multiplicar estas 8 horas por 2, porque vamos a tener 2 turnos, ¿sí? Aquí nos decía el caso inicial, que habían disponible, la empresa podía contratar otro turno, ¿verdad? De 8 horas en la línea de ensamble. Entonces, en lugar de tener 8 horas, vamos a tener 2 turnos de 8 horas. Entonces, lo multiplicamos únicamente por 2. Y automáticamente cambia a 12,000. ¿Sí? ¿Quiénes van conmigo acá?
Así es, licenciada. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Alguna duda? Ahora tenemos más de ensamble. ¿Qué Siempre nos problema, verdad? va subiendo y va faltando. La verdad que siempre son problemas. En la empresa siempre son problemas, pero bueno, vamos a ver qué podemos hacer. Ahora tenemos entonces acá 12,000 unidades. Es nuestra capacidad. Aquí, perdón, yo le dejé ensamble por copiar eso, pero es moldeado, ¿verdad? Vamos a... Perdonen, soy como de colorcitos porque soy muy visual, entonces le voy a cambiar aquí el color a una y a otra para ir viendo. Esta es la de moldeado y la otra es la de ensamble. Pero bueno, ¿qué pasa aquí entonces? Aumenté mi capacidad a 12,000. ¿Esta es mi capacidad ahora de todo el proceso? ¿No? ¿Cuál sería mi capacidad de todo el proceso, Mayra? Mayra dijo que no. De 10,000 tendría igual que en el anterior caso 2,000 de excedente para inventario. Excelente. Nuestra capacidad es la capacidad de nuestro cuello de botella. En este caso, el cuello de botella es ahora el área de moldeado, ¿verdad? Con 10,000 unidades. ¿Sí? Entonces, nuestra capacidad es de 10,000 unidades y esas 2,000 unidades que estamos ensamblando, bueno, pues ni vamos a poder ensamblarlas. Es la capacidad que tenemos. Pero, ¿qué va a pasar? Aquí va a ser un poco diferente, ¿verdad? Porque en el área en el área de moldeado, ellos seguían produciendo y podíamos acumular ese inventario, ¿sí? En un área, pero íbamos a incrementar los costos en la parte de inventario, ¿verdad? De producto en proceso. Pero ¿qué pasa aquí en el área de ensamble? Nuestros muchachos de ensamble no van a tener que ensamblar porque no les pasan las piezas, los del área de moldeado. Les van a faltar 2,000 piezas. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar en el área de moldeado? ¿Qué pasa en sus áreas de trabajo cuando dependen de otra área y esa área está atrasada? ¿O no les pasan a tiempo? Se desperdician recursos. Se desperdician recursos. En este caso va a ser el recurso tiempo, ¿verdad? Las personas que están trabajando en el área de ensamble van a tener mucho tiempo de ocio. Se recuerdan que también hablamos de esa parte, ¿verdad? Que obviamente acá no se está tomando en cuenta, suponemos que ya estas cantidades que nos están dando ya incluyen el tiempo estándar, ¿verdad? Con las permisibilidades ya aplicadas. Pero entonces, aquí esas 2,000 piezas, ¿verdad? Que son capaces de producir, digamos, se evidencian en el tiempo, ¿sí? Esas 2,000, ellos van a poder producir esas 2,000 unidades, pero no van a tener que producir. Entonces, eso va a ser un tiempo perdido, ¿verdad? Un tiempo improductivo, para hablarlo de forma técnica. Entonces, si ustedes ven, vamos a... con este problema en el proceso de producción, cuando nuestras capacidades no están equilibradas dentro de los subprocesos que tenemos nosotros, entonces va a haber en determinado momento una pérdida de recursos. En la primera era porque obviamente vamos a tener que invertir más en el tema de inventario de producto en proceso. Y en la segunda porque vamos a tener mucho tiempo improductivo en nuestra área de ensamble. ¿Sí? Vamos a avanzar, vamos a ver qué más nos está preguntando por acá en nuestro caso. Vamos por la C, ¿verdad? Ahora toca la D. Bueno, en la D dice, ya nos está indicando que determinemos el costo por unidad del producto cuando la capacidad es en los dos casos, nos está pidiendo la capacidad de los dos casos.
¿verdad? En el primer caso, la capacidad era de 6,000. En el segundo caso, la capacidad también seguía en 6,000, ¿verdad? Porque solo aumentó el área de moldeado. Y en la tercera, la capacidad ya era de 10,000, ¿sí? Entonces, vamos a hacer vamos a calcular nuestros costos para cuando la capacidad es de 6,000 y cuando la capacidad es de 10,000. Entonces, lo vamos a hacer por acá aparte. Voy a dejar esto por acá. Nos sirve más tarde. Entonces acá vamos a ir colocando la información que nos están solicitando. Primero vamos a calcular nuestro costo, ¿verdad? Cuando tenemos una producción de 6,000 unidades. Y vamos a ir colocando nuestros rubros, realizando el cálculo y al final colocando nuestro costo. Aquí primero vamos a un segundito. Vamos a incrementar, incluir algunos otros rubros de los cuales aparecen aquí para hacerlo como más detallado, ¿verdad? Vamos a colocar una categoría. Vamos a colocar a qué área corresponde, si es moldeado o ensamble, para tener un mayor detalle y en determinado momento pues nos solicitan, ¿verdad? Información sobre el área de moldeado o sobre el área de ensamble, pues nosotros vamos a ser capaces de venir y poder dar información detallada de cada una de las áreas. Costo unitario. Vamos a colocar, bueno, acá la capacidad ya sabemos cuál es, ¿verdad? Pero vamos a colocar acá arriba la capacidad. Capacidad en este caso va a ser de 6,000. El costo unitario, lo vamos a colocar en los pasos del cálculo para que veamos de dónde estamos obteniendo la información. Vamos a colocar el costo y vamos a indicar la clasificación. Si es, ¿cuál es el origen de los costos? ¿En qué clasificación podríamos colocarlo? De acuerdo a los costos totales. ¿Cómo podemos colocarlo? Fijos y variables, ¿verdad? Entonces vamos a ir colocando pues esa información por acá. Primero, obviamente vamos a ir estableciendo qué voy a agregar yo con relación al costo, ¿verdad? Aquí en la línea, vamos a empezar con lo que generalmente se empieza para hacer nuestros cálculos, que es la materia prima y la mano de obra. Entonces vamos a ir estableciendo esos costos. Categoría, vamos a ver dónde tenemos materia prima. Aquí tenemos 10 centavos. Categoría, materia prima, área, moldeado, costo unitario, vamos a traer de acá. Bueno, acá estamos viendo que nuestra capacidad es de 6,000, ¿verdad?
Vamos a ver. Creo que ya no tenemos más materia prima por aquí. En la parte del ensamble había una pieza que se compraba, pero yo creo que ese dato, vamos a ver. Ujú. Esta parte aquí me faltó porque habla de 30 centavos también. En la página número 50 y... No, ¿qué página es esta? En la página 158 creo que está la información donde habla después de lo de la electricidad, ¿verdad? Se me pasó a incluir que hay un costo de las piezas compradas para cada componente final. Dice que tiene un costo de 30 centavos. Entonces, esas son piezas compradas con la materia prima para obviamente esta área, ¿verdad? Entonces, tenemos también la materia prima para el área de ensamble. Tiene un costo de 30 centavos. Y vamos a hacer el cálculo por ahí después. Ya tenemos esa parte de materia prima por acá. Ahora vamos a ver la mano de obra, ¿verdad? Ya tenemos la materia prima. Vamos a ver la mano de obra de cada área. Acá dice que 30 por cada pieza buena terminada. En el área de ensamble. Vamos a colocar acá. Ensamble. 30 por pieza terminada. También aquí vamos a tener la mano de obra de nuestra línea de moldeado, perdón, de nuestra área de moldeado. Tenemos 20 por cada pieza buena terminada. Y eso sería lo único variable. Ya tenemos estos dos. El costo por pieza buena. Aquí en tiempo extra, pues no trabajamos tiempo extra en el área de moldeado, ¿verdad? Entonces no aplica esta parte. Ya colocamos los 10 de materia prima. Nos faltan los 2 centavos. Ah, y aquí puse los 30 de por pieza compra. Bueno, no era ahí, era arriba, en la línea de ensamble. Luego dicen 2 centavos de energía eléctrica por cada pieza. Entonces, estos son gastos de fabricación, ¿verdad? Son del área de moldeado. Y es un costo de 2 centavos por pieza, ¿verdad? El cálculo. Aquí vamos a hacer, vamos a plantearlo únicamente. Yo le pongo, para que no les haga una operación, yo le pongo un apóstrofe y me va a colocar como el texto de lo que yo voy a ingresar. Entonces, por ejemplo, acá tenemos los 10 centavos. 0.10 por los 6,000, ¿verdad? Porque estamos estableciendo nuestro costo por de las 6,000 unidades. Entonces, ¿dónde tenemos el dato? Pues tenemos nuestro costo unitario por acá y
La capacidad, no sé dónde la trajimos, no la voy a ir a traer, sí. De acá, por si hay algún cambio, pues ya sabemos que lo va a clasificar. En el costo le voy a agregar aquí únicamente el valor monetario. Y en la clasificación, ¿qué tipo de costo es este? Este va a ser variable, ¿verdad? Vamos a ingresar también el cálculo acá. Entonces tenemos únicamente los 30 centavos por las 6,000 unidades. Tenemos los 30 centavos por las 6,000 unidades. Y luego lo coloco el valor, perdón. También es variable. Tenemos nuestra mano de obra. Y tenemos aquí también que tiene un costo de 30 por las 6,000 unidades. Es lo mismo, ¿verdad? 30 por 6,000. Variable también. Tenemos nuestro moldeado. ¿Cuál va a ser el cálculo acá? 0.20 por 6,000 unidades. O sea, por el cálculo, 20 por 6,000. Y también tenemos que es un costo variable. Luego tenemos estos 2 centavos. 0.02 por 6,000. Y tenemos aquí por 6,000 unidades. También va a ser variable. Bueno, aquí ya terminamos con nuestros costos variables, ¿verdad? Pero aquí al final, se recuerdan que habíamos agregado nuestros costos fijos, ¿verdad? Entonces tenemos un alquiler semanal. Y aquí, si se dan cuenta, todo lo estamos estableciendo de forma semanal, ¿sí? Entonces calculamos la capacidad semanal, estamos haciendo los costos obviamente de manera semanal, así que vamos a incluir los costos tal y como nos lo indicaron, de forma semanal. Entonces vamos a incluir acá vamos a ver, mejor vamos a poner aquí administración y ventas. No, administración entera. Y gastos indirectos de fabricación, ¿verdad? Podemos sumarlo si quieren de una vez o lo ponen en 100 de alquiler semanal, más 1,000, más 100 de depreciación. No sé si eran 100 de depreciación, creo que quedan 50. Yo creo que solo copié eso y lo dije mal ahí. Así es, 50 de depreciación. Vamos a modificarlo acá. Vamos a dejar acá. Me avisan quiénes van hasta aquí. Nick, disculpe, esos $1,150 de administración y gastos indirectos de fabricación, ¿de dónde salió? Esto era lo que leíste a la velocidad del rayo, Junior. Sí, yo ni me acuerdo. Aquí te voy a mostrar. Sí. Está dentro de los datos nos dieron costos fijos también. Nos dieron $100 de alquiler. Yo lo puse junto, pero si quieren lo pueden poner separado. 100 de alquiler semanal, 1,000 de sueldos de administración y gastos indirectos de fabricación
y 50 de depreciación. Entonces yo lo puse aquí junto, pero si quieren lo pueden Sí, poner. Lo muy pueden poner. de verdad. Ok, a la orden. Y esto va a ser fijo, ¿verdad? Entonces, cuando tenemos información así, podemos hacer 1000 cosas, ¿verdad? Entonces, inclusive cuando tengan los datos, ustedes establecen acá, ¿verdad? Que estos 1150 son costos fijos. ¿Y cuánto es los costos fijos del 100%? Pues va a ser el 1724 y obviamente por lógica, entonces va a ser, esto, 1 menos el 17%, va a ser estos sus costos fijos y estos sus costos variables. Para que puedan ¿verdad? Entonces, únicamente dividí esto, el total de costos fijos, porque solo tengo ese rubro, ¿verdad? Dividido los costos total y ya me sale esa cantidad, ¿verdad? Para que les ayude para los análisis. Como les digo, tomando esta información pueden hacer cualquier tipo de cálculo. También tomar solo la mano de obra, solo la materia prima, solo el área de moldeado, solo el área de ensamble y así sucesivamente. Vamos a realizar por último el cálculo que aparece aquí, el costo unitario, el costo por unidad, ¿verdad? Y cómo lo establecemos. El costo por unidad lo vamos a establecer tomando los costos totales dividido, en este caso pues por semana, ¿verdad? Costo total, en este caso es por semana o por el periodo solicitado. Dividido en la producción. Las cantidades producidas durante el periodo indicado. Entonces, si ustedes les dicen que quieren el costo total, ¿verdad? Si se los piden por mes, por año, por semestre, por lo que sea, las cantidades producidas deben corresponder también a ese periodo, ¿verdad? Entonces, aquí, ¿qué vamos a hacer? Únicamente vamos a tomar el total de los costos, que ya lo tenemos por acá, y lo vamos a dividir. Bueno, si quieren colocamos la información, ¿verdad? Costo total, en este caso son 6.670, y las cantidades de unidades producidas, pues son 6.000, ¿verdad? Que es el volumen de producción de ese periodo. Y aquí únicamente calculamos, ¿verdad? 6.670 dividido 6.000. Ya tengo mi costo por unidad. ¿Sí? ¿Llegaron conmigo aquí? ¿Vamos ahí? Aquí con esta información pues, nos está pidiendo que calculemos también el costo cuando la capacidad es de 10.000. Entonces ahí se lo cambian, ¿verdad? Cambian
su dato por la producción de 10,000 y ya van a obtener el dato para 10,000. ¿Estamos ahí? ¿Dudas, consultas? Les veo muy entretenidos. ¿Terminaron o todavía están copiando? Ya, licenciada. Ya terminaron. Ah, va. Perfecto. Ya. Bueno. Entonces los que ya terminaron van a... Sí, o sea, Samuel dice que cuando les den información con diferente periodo de tiempo, ¿verdad? Es solo convertirlo. No se vayan a confundir en esa parte, ¿verdad? Si, por ejemplo, están, por ejemplo, calculando la capacidad anual, digamos, o la capacidad semestral, que obviamente va a ser como lo más común, la capacidad anual, y les dan, por ejemplo, la información de sus costos mensuales, entonces van a tener que convertir sus costos fijos, por ejemplo, mensuales a anuales, para ya tener un estándar y ya tener los datos homogéneos para poder realizar sus cálculos, ¿verdad? Entonces solo de poner atención y de verificar los datos. Pero pues creo que con esa parte pues no tendría que haber mayor problema, ¿verdad? Vamos a dejarlo por ahí el día de hoy. Entonces, si pueden, tal vez solo realizar el otro cálculo de las 10,000 unidades. Ya aparece la resolución en el libro para que vean si llegan al dato que aparece ahí. Vamos a desarrollar más ejercicios como para el primer examen parcial. Creo que esa técnica de desarrollar los ejercicios acá en clase funcionó más. Ya no me estaba enfocando tanto en la teoría y se las estoy dejando a ustedes, ¿verdad? Para que nos dé tiempo de un poquito más de desarrollar casos prácticos y creo que eso también